Bienvenidos a la Cátedra Abierta con Diego Arango, donde quiero contar inicialmente en qué consiste. Aurelio, ¿cómo estás? Bien, Diego, muchas gracias por la invitación. Enseguida hago tu presentación formal. Estoy cumpliendo 50 años de docencia universitaria. Tengo más años de docencia en colegios y he trabajado en 47 universidades de América y de Europa, de habla hispana. Y he entendido que a los estudiantes los atrapa cuando se les cuentan historias. Y las historias no son fábulas, en nuestro caso, sino experiencias. Experiencias en las organizaciones, experiencias en la consultoría, experiencias en emprendimiento. Ese es el sentido de esta cátedra, para dejar en la memoria, no en el olvido, experiencias significativas que valgan la pena comentarse y consignarse en espacios como este. Esta es la primera versión de nuestra cátedra y seleccioné una persona muy especial para que nos acompañara, Aurelio Vélez Vélez, con el cual nos hemos encontrado en múltiples espacios. Aurelio, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, y muy satisfecho, y no quiero usar eso como un lugar común o como una cuestión de cortesía. Muy satisfecho de estar el día de hoy contigo. Pero también es válido crear una sociedad de mutuo elogio. Bueno, eso está bien, hombre. En la primera parte tiene un significado, que se potencia a partir de la pandemia. La importancia del ser humano. ¿Quién es Aurelio Vélez como ser humano? Lo que nos quieras contar, no de una manera programada en el tiempo, sino de qué te sientes feliz de tu ser, de tu personalidad, de tu historia. Primero que todo, de ser un buscador permanente. Un buscador permanente de conocimiento, de sensaciones, de vida y de aprendizajes. Entender que los aprendizajes, Diego, no necesariamente están en las bibliotecas. Está en el ser humano que tú te encuentras, en el día a día, el conductor que te transporta, la persona que te lleva un café. Yo aprovecho cada situación de mi vida. A esa faceta se le une un hombre con un sentido de familia muy profundo, muy profundo. Yo, mi formación de bachillerato la cuento porque me dejó una huella indeleble. Yo soy ignaciano y los valores ignacianos pasaron en mi vida de ser una retórica a un comportamiento, a tener un concepto muy alto de la amistad, del profundo poder de la sinergia, de respetar una sociedad que se construye colectivamente. Soy un hombre con una relación de pareja que no les voy a decir hace cuánto tiempo, pero creo que el río Medellín venía en Caldas. Padre de una hija que me ha llenado mi vida y mi espíritu, diseñadora, exitosa. Madre de una bebé de 2 años y en camino viene otro. Y si a mí me dicen, Aurelio, defínase con una expresión, yo me atrevo a decir que yo soy amigo de mis amigos. Y eso es cierto y todos tus amigos lo reconocen. Para mí eso es fundamental y eso no es negociable. La amistad enriquece y se es amigo a cambio de ¿qué? Se es amigo a cambio del placer de ser amigo, de la posibilidad de servir y de crecer colectivamente. Ese soy yo. Si te dijera, define a tu hija y define a tu esposa, y ahora vamos a hablar de los nietos, ¿qué dirías? A ver, mi esposa es diseñadora de bolivariana, no ejerce, pero su verdadera profesión es ser madre. Tiene un emprendimiento, pero su verdadera profesión es ser madre. Una mujer, todos somos totalmente diferentes en la forma, mas no en la esencia.
Ella es una mujer pausada, yo vivo a 1000. También tiene el concepto fundamental de familia y de servicio. Y Anita es la síntesis de los dos, en el sentido que sacó lo positivo de la mamá y lo positivo del papá, pero supo desprenderse del acelere, de vivir el momento. Es una mujer que volvió a lo esencial, a lo fundamental, y ha hecho una vida de pareja hermosísima con su esposo, que también es diseñador, y han sacado una pequeña obra de arte que se llama Amada. Cuando le iban a poner ese nombre, tal vez no me gustó. Y cuando la niña nació, entendí que ese era el nombre de ella. Ese era el nombre de ella. Viendo un video de un profesor español, él decía algo que decía mi papá. Es que mi papá decía, si yo volviera a nacer, no volvería a tener hijos, porque uno sufre mucho, nunca deja de sufrir por ellos, pero sí quisiera tener muchos nietos. Saltarse eso, lo que pasa, a ver, es que vivimos, Diego, en unas frases que se convierten de cajón. Entonces uno empieza a ser abuelo y entonces todo el mundo le dice, los nietos son el postre, o la cereza del postre, no sé exactamente de la vida. No, yo he sido un papá presente y al 100%. Y al 100%. Y soy un abuelo presente y al 100%. Y organicé los cajones de mi escritorio con cosas que no generaran riesgo, para que la niña pudiera entrar y abrirlos y sacar cositas, y no me importa si los organiza, porque la retribución emocional es tan grande que justifica tener unos cajones que no estén perfectamente alineados. Muy bien. Este es el ser humano, este es el hombre, este es el ciudadano, este es el padre de familia, este es el esposo, este es el abuelo. Vamos ahora al campo profesional. Nos hemos puesto previamente de acuerdo que en esta segunda sección vamos a hablar de las empresas de familia, de la gestión de las empresas de familia, de toda esa tarea que hay ahí en las empresas de familia. ¿Está de acuerdo que ese es nuestro tema hoy? Así es. Entonces hablemos de tu gestión, tu direccionamiento, tu consultoría, tu acompañamiento en empresas de familia, y qué requieren hoy todas esas empresas de familia que llegan a un momento de ser exitosos, de haber sido exitosos, y están en una incertidumbre del futuro. Diego, en una revista, en una publicación en la cual participamos de un amigo común de Carlos Fernando Villa Gómez, Tiempo de Mercadeo, mi primer artículo se llama Empresas de Familia, Alternativa Real de Desarrollo. Quiero repetirlo, el título, Empresas de Familia, Alternativa Real de Desarrollo. Mi vida profesional me llevó a gerenciar empresas de familia, a entender en la práctica cómo los ámbitos familia, empresa, propiedad se encontraban y se pisaban cables, hablando coloquialmente. Pero también vi todo ese gran potencialidad. La gente estigmatiza a las empresas de familia. Yo las veo como una posibilidad maravillosa de desarrollo. Lo que pasa es que hay frases que se vuelven comunes, pero hay que repetir, y es que cuando usted no sabe para dónde va, cualquier sitio donde llegue es bueno. Pues muy bien, las empresas de familia tienen que tener una claridad en el propósito, una claridad como familia, una claridad como organización. Diego, y tenemos que recuperar, hombre, el profundo valor de los procesos. Una cultura que quiere resultados inmediatos. No, una escalera tiene un primer escalón, un segundo, un tercero, tiene un camino, un cuarto, tiene un camino. Entonces no pretendamos que ese camino no se dé. Entonces mira que quiero proporcionar dos elementos.
primero. Pero antes de meternos en Sí. esos dos elementos, ¿en qué empresas de familia trabajaste? Muy bien. Empecé muy extremadamente joven en una empresa que se llamaba Meyercore Color Print. Su presidente era Guillermo Ortega Arbeláez y era líder. Me atrevo a decir que después de Carvajal y compañía Era líder. era la empresa Era más líder, importante de artes gráficas. Sí. Me tocó manejar el sector bananero, el sector aceitero, una serie de cosas que me llevó a un área que todavía me sigue fascinando, que es el tema de la marca, del empaque, etcétera, etcétera. Entonces mi jefe era Guillermo Ortega, Ajá. pero de mí dependía, por ejemplo, Mauricio, que era el hijo de Guillermo. Entonces estaba hablando como amigos hoy en ese sándwich y entendí esa realidad. De ahí pasé. ¿En qué época fue? ¿En qué año? Si recuerdas. Exactamente no recuerdo, pero digamos que hace 40 años. Hay 40 años. Hace Sí. 40 años. De ahí, lo digo abiertamente, creo que los seres humanos tenemos que buscar alternativas y no esperar que nos llamen. Un día vi empresa importante a nivel nacional, requiere gerente general. Me fascinó, importante a nivel nacional y gerente general. Fui seleccionado. Una empresa que se llama Procolder, era del grupo Chain-Neme. De Chain-Neme, sí. Chain-Neme es uno de los grandes pilares del sector de autopartes como organización, los dueños de Gabriel, Incolvestor, Bonen, Autoindustrial, Camel. Eso era fascinante. Y en mi junta estaba un hombre que jamás voy a olvidar, don Félix Moreno Londoño, uno de los grandes ingenieros de Antioquia, que fue el pilar técnico de esta organización. ¿Ingeniero de la Escuela de Minas o bolivariano? Probablemente de la Escuela de Minas por edad, Escuela de Minas. Una experiencia fascinante, un grupo donde yo era un hombre muy joven y me tocaba empezar a hablar y explicarle a los aliados estratégicos que si no nos apoyaban, no íbamos a salir adelante. Una experiencia fascinante. De ahí empecé a hacer algo que marcó mi vida y fue mucha vida gremial. Ajá. Porque siendo muy joven fui representante del sector de autopartes en la Junta Directiva de Fenalco Antioquia. De ahí pasé a gerenciar a Centro Jeep. Eran más o menos 26 tiendas en todo el país de lo que hoy llamamos 4x4, sí. De las principales marcas de campero. Oscar Ruiz era el presidente de la compañía, yo era el gerente y mi director comercial era el hijo de Oscar. El hijo de Oscar. Pues siempre marcado por empresas. Siempre marcado eso. En ese momento de mi vida decidí iniciar el tema de la consultoría. Muy bien, entonces vámonos a los dos elementos que nos ibas a contar. Muy bien. Dos elementos que son fundamentales. Es que no se puede manejar la familia como empresa ni la empresa como familia. Hay que delimitar cuáles son los áreas. Eso es muy sabio. Es que es elemental. La empresa no se puede manejar como la caja menor de la familia. Y la parte emocional de las madres entonces llegan y dicen, es que a Jorgito, mi hijo, necesita para vivir tanto. No es lo que tu hijo necesita para vivir, es lo que la estructura salarial del mercado permite para ese cargo que se está desempeñando. Sí, entonces es poner límites, tener fronteras, tener claridad, tener una estructura sin caer en rigideces y entender que pues esto es una verdad que sabe, está vergonzoso que lo diga, pero hay que decirlo. Diego, la evolución es una constante, el cambio es una constante. Y una frase que yo siempre repito cuando tengo oportunidad y es, mis éxitos pasados no garantizan mis éxitos futuros. Ni el amor de tu pareja te lo escritura, ni el éxito de tu organización te lo escrituran. Entonces uno tiene que estar en la búsqueda permanente. En la búsqueda de esas alternativas que permiten. Hay algo. Y máxime hoy, cuando el mundo está globalizado, cuando mi competidor puede estar hoy en Taiwán, o puede estar en Madagascar, o puede estar en Quibdó. Y tenemos que salir de la mediocridad de competir vía precio. Ajá.
Porque cuando yo no tengo argumentos de permanencia y de desarrollo en un mercado, me tengo que aferrar al precio. Y esos son amores efímeros, porque usted se va por precio, pero regresa por servicio, por calidad, por adaptación, por toda esa serie de situaciones que hacen que usted se va por precio, qué bonito, pero regresa por servicio, calidad y adaptación. Total. Eso no hay discusión. Ahora bien, usted no puede tener, no puede estar ajeno a unas realidades de precio y realidades de mercado, pero sus variables competitivas tienen que ser diferentes. Muy bien. ¿Cuál sería hoy si te llama un empresario familiar, un empresario que tenga una empresa familiar? ¿Cuáles serían las primeras preguntas que le harías? Primero, la claridad en la conformación de su organización. Las palabras se las lleva el viento. Y hay una frase que no sé quién es, pero es muy sabia. Usted sabe con quién hace una empresa, pero no con quién la termina. Ajá. Usted sabe con quién se casa, pero no de quién se separa. Puede parecer duro, pero es así. Pero es real. Entonces, la claridad en la estructura de su organización. La claridad en su propósito. Segundo, o tercero, no sé. Tiene gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo, Diego, va más allá de la academia y de la teoría. Las asambleas de socios en muchos casos son de papel. Se va haciendo la misma todos los años y a esa secretaría experta que ha permanecido durante años en la empresa le dicen, ve, Margarita, cambiarle la fecha, pon estas dos o tres cositas y listo. No. Gran error. La asamblea es un espacio comunicacional donde se habla de ese propósito y de ese delineamiento estratégico. Segundo, las juntas directivas antes daban estatus y aquí hay personas en Medellín que se sienten muy sobrados porque dicen es que pertenezco a 25 juntas. Yo no entiendo una persona que pertenece a 25 juntas cómo puede hacer una verdadera labor. Pero es que hoy la junta no es ir una vez al mes y desconectarse, sino tener una verdadera labor de acompañamiento. Miren, no hay nada más asustador en el buen sentido de la palabra que la soledad del poder. Cuando usted es gerente y mira hacia atrás, encuentra la pared de su oficina, el muro de su oficina, y usted necesita tener con quien intercambiar y alguien que desde afuera le diga qué está sucediendo. Porque también repito una expresión de Arango y es que no hay un sitio más peligroso para ver la realidad que una oficina. Cuando usted se incrusta, entre cuatro paredes, olvida lo que está sucediendo en el mercado, pierde una verdadera dimensión. La soledad del poder. La soledad del poder. Entonces, importante cómo está constituida, tiene o no gobierno corporativo, cuál es su propósito, dónde quiere llegar. Y algo que a través del tiempo se me ha convertido en una obsesión, de diferenciar el concepto de crecimiento y el concepto de desarrollo. Pero detengámonos en la primera parte. Ese enfoque se escribe, se mete en los estatutos, en la escritura, cómo los familiares, los hijos, el papá, la mamá se comprometen con eso. Eso hay que socializarlo porque eso corresponde a una cultura y no se construye dentro de un sarcófago, se construye colectivamente, porque no necesariamente el propósito de los padres es el propósito de los hijos y lo único que no puede perder un ser humano es su propósito de vida. Muy bien, y hay algo, Aurelio, aunque te interrumpí, por lo menos a nivel teórico, a nivel conceptual, cuando las familias crecen, los hijos se casan, llegan las nueras, los yernos, los hijos de ellos, y ya los intereses son diferentes. ¿Cómo se maneja eso? Hay que ir homologando. Y hoy hay en día una herramienta que se llama el protocolo de familia. El protocolo de familia, yo hago una broma cuando a mí me lo solicitan. Yo le regalo el texto, no hay problema. Pero es que cada protocolo es diferente.
Y lo importante de un protocolo de familia son los espacios de socialización donde se construye el protocolo, donde se ven los intereses. Cuando empezábamos esta conversación, que me decías que tenías un hijo piloto, yo pregunto, ¿y por qué el hijo no siguió los elementos fundamentales de la brecha, de lo que tú has hecho en la vida tan importante? Diego, porque ese no era su propósito, porque puede que él no lo haga vibrar. Estar en un cálido salón de clase. Se aburre, porque ese no es él. Entonces, las familias tienen que respetar los propósitos de vida y entender que ser dueño de una empresa no implica necesariamente trabajar dentro de ella. Pero te pregunto, para asimilar ese propósito, para integrarlo al ADN de la empresa y a la mente de cada miembro de la familia, eso se hace con un facilitador, con un asesor externo. ¿Cómo se logra que ellos se metan en ese protocolo? Es sano la existencia de un facilitador, una persona totalmente neutral, objetiva, que vela por intereses comunes, no por intereses particulares. Cuando usted como consultor pierde esa dimensión de equilibrio, está fuera y perdió su sentido. Es importante, es entender que ese documento también evoluciona, que ese documento tiene que reflejar el ADN de la empresa, que no hay dos empresas iguales. A mí a veces, yo no puedo llegar a un encuentro donde hay varias personas que me ven, ¿por qué no me regalas uno de esos protocolos que vos has hecho? Y yo le borro las cositas y le pongo lo mío. Si yo fuera lo suficientemente malo, Diego, lo haría. Porque eso no les va a servir absolutamente para nada. Cada protocolo es único y refleja la identidad de una empresa. Quisieras compartir, porque esta es una charla y no tiene pues un cuestionario previo. Okay. Quisieras compartir la experiencia de algunas empresas de familia que hayas acompañado y que digas, hombre, me puedo sacar pecho porque acá hubo un trabajo. A través de la vida han sido bastantes. Hay varias empresas de las que me siento muy orgulloso de haber hecho una labor de acompañamiento. Valoro mucho una inmobiliaria que para mí es la más significativa del sur del Valle de Aburrá, que se llama AE, Arrendamientos Envigado. Muy prestigiosa hoy. Hoy en día, 4 hijos totalmente diferentes que han logrado que la empresa tenga un profundo desarrollo. Hay una segunda empresa que para mí significa mucho, que se llama IAVET, Insumos y Aditivos Veterinarios. IAVET es una empresa ejemplar. La empezaron el papá y la mamá. Hoy los 2 hijos están comprometidos, iba a decir involucrados, pero no me gusta la palabra, comprometidos con la empresa, y es una empresa líder en esa cuestión, donde funcionan en estas 2 claramente el gobierno corporativo. En las 2 ya hay miembros de junta directiva externos, que es importante eso, una visión diferente. Y podríamos hacer así una lista innumerable. Una palabrita, y es humildad. Humildad para entender que usted como consultor no llega a pontificar. Uh-huh. Y humildad suya como empresario de entender que hay otras visiones importantes, como mínimo, de escuchar. Bueno, y una pregunta tal vez difícil, pero por supuesto pidiéndote que no menciones nombres. Yo he hecho consultoría pues en otros sectores. Sí. Y uno saca pecho cuando muestra que organizaciones a las que acompañó progresaron. Sí. Por muchas razones, entre ellas por el granito de arena que uno aporta. Pero hay otras donde dice, no pude hacer nada. Pasé y no pasó nada. ¿Te ha tocado eso? Yo la expresión la uso en una forma más dramática. Es que a uno se le mueren pacientes en la mesa de cirugía. Sí.
Y eso no quiere decir que usted es un mal médico. Con Eso seguridad, no a un maravilloso cardiólogo como Alberto Villegas Hernández, que es un ícono de la cardiología en el país. Con seguridad a Alberto se le murieron pacientes, sí, claro. Y sabes, se mueren los pacientes cuando hay arrogancia, cuando se tiene una aversión sistemática al cambio y cuando se cuida más posiciones personales que el bien colectivo, familia y empresa. Tú sabes que yo soy ingeniero, pero además soy psicólogo. A veces en empresas de familia lo pregunto, ¿será necesario el acompañamiento psicológico de algunos miembros de la familia? Necesario. Necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces no se forma desde el amor, sino desde la complacencia. Y ser miembro de una familia, si trabajo dentro de la organización, implica que tiene que tener uno los mismos compromisos y tal vez más que alguien que no sea familia. El deber de dar ejemplo, el cumplimiento de unas normas, el hecho de estar presente y de no utilizar su relación de consanguinidad para tener privilegios que alteran el desarrollo de la empresa. Eso implica trabajo personal, implica madurez, implica desarrollo personal. Claro. Y generosidad. Y generosidad. Claro que sí. Bajar la arrogancia, tener humildad y tener generosidad. Así es, Diego, así es. Pero volvamos al nombre de mi primer artículo. Alternativa, empresas de familia, alternativa real de desarrollo. Es que cuando hay familia, se supone que se comparte un propósito y eso hace que se sumen diferencias para el logro de ese propósito. De toda situación humana salen cosas positivas. En la pandemia surgieron muchos emprendimientos que hoy son empresas importantes. ¿Por qué? Ojo a esto, porque le quedó a las familias tiempo de comunicarse y en esa comunicación surgieron alternativas interesantes. Tengo una curiosidad. Tú tienes mucha experiencia en Colombia. ¿Qué diferencia hay entre las empresas familiares de Colombia y la de otros países, digamos, de América Latina? Una primera parte de la pregunta. Y la otra es, si hay algunas regiones en Colombia donde sea más fácil cohesionar una empresa familiar. Primero, hay unas estadísticas que yo las estudié a fondo con el ánimo de tumbarlas y no lo logré. No lo lograste. No lo logré. Con humildad se los digo. Y es alguna estadística que no me gusta decir, pero es real. Y es, de cada 100 empresas de familia, tan solo 30 llegan a la segunda generación. De cada 100. De cada 100, 30 a la segunda, 15 a la tercera. Pero sigo obsesionado con que eso se puede desafiar. Eso se puede desafiar. Y eso homologable en todas partes del mundo. Y si ustedes me dicen, sé que un hombre de tu nivel no me va a decir, ahora hay una receta, ni yo doy recetas, pero sí hay unas recetas que se las voy a decir. Comunicación, ¿sí? Evolución y respeto de las diferencias. Bienvenida a una familia con gente distinta. Bienvenida a una familia donde hay gente con competencias diferentes. Y entender que los proyectos hay que abrirles puertas y ventanas. Hay que airearlos para que no vuelan a moho y se logren buscar alternativas importantes. Te hago una última pregunta para cerrar. Sí. Porque si no nos podemos quedar acá todo el día y contigo yo me quedaría hasta por la noche. En las empresas de familia, ya cuando hay un protocolo, cabe llevar algún ejecutivo externo a cargos directivos que entre a dinamizar, a facilitar, a oxigenar. Claro. Categóricamente sí, sin dudarlo, claro. Pero hay un punto que por la dinámica para mí deliciosa que ha tomado la conversación, Diego, no lo hemos tratado. La importancia de una información contable y financiera, de unos indicadores
claros, confiables y oportunos, de una transparencia. Las empresas que perduran son y deben ser transparentes. No lo estoy diciendo como si fuera un enviado de la DIAN, no. Sea transparente, porque la transparencia le permite a usted tener un control asertivo. Perfecto. Y donde no hay esa trazabilidad, aunque use una palabra entre comillas de moda, usted no puede tener el control. Y si no tiene el control, no puedes tomar medidas correctivas y reorientar el rumbo hacia el propósito inicial. Muy bien, en esta parte final de esta charla, tan buena, tan agradable, pero tan cortica, es mejor quedar con ganas que quedar saturado. Yo te quiero invitar a que cerremos dándole a las personas que nos escuchan, que pueden ser jóvenes estudiantes de universidad, que pueden ser recién egresados, que pueden ser padres de familia, que pueden ser empresas familiares, que pueden ser jubilados, que también tienen capacidad de hacer emprendimiento. ¿Por qué no tratamos de hilar un pequeño documento intelectual para darles, si no recomendaciones, algunas pautas, algunos comentarios para que ellos elaboren? Porque acá en la consultoría uno no da recetas. Y tenle miedo a quien las da. Lo primero es la obsesión permanente por la comunicación. ¿Sí? Ese ha sido un eje central de tu argumentación. Total. Porque he visto que muchas organizaciones no se acaban, Diego, por problemas financieros, por problemas de tecnología, por problemas y no, porque la gente no se comunica y terminan en las organizaciones, en las familias, en esta esquina y en esta esquina. O sea, actitudes polarizadas que no permiten alcanzar el propósito. Segundo, la obsesión permanente por el cambio. Es que el cambio es una realidad y nos podíamos quedar aquí dando ejemplos maravillosos de empresas que han tenido la capacidad de asimilar el cambio como una oportunidad. Y no es cambiar por cambiar, sino entender que hay que cambiar. Claro, no es por esnovismo, sí. Es la natural dinámica de la evolución. Lo tercero, el compromiso. El compromiso primero ante la vida. Y aquí hago una cuña. El compromiso con un país, con una sociedad que merece que intentemos dar cada uno lo mejor de nosotros. Si logramos integrar comunicación, cambio, compromiso y entender que la calidad además ya no es como un valor agregado, sino que tiene que ser algo inherente, que se van a conseguir las cosas, Diego. Pero ojo, no me quiero parar de esta mesa sin repetir, la transparencia es esa cédula que permite que su organización pueda ser mirada por todos los lados, pueda ser realimentada y pueda contribuir a un país y a una sociedad que lo merece. Y la otra cosa, convertirnos en guardianes permanentes de la familia como institución fundamental de desarrollo y de sociedad. Aurelio, demasiado agradecido, yo quedo muy satisfecho y creo que este primer programa de la Cátedra Abierta con Diego Arango va a ser un referente o un punto de partida para que nuestros próximos invitados aporten mucho y para que tú vuelvas a este espacio, a esta sala de discusión. Maravilloso. Un comentario irreal. La presencia tuya y tu historia de vida lo puede cohibir a uno un poquito y decir, vamos a dar el nivel, pero lo que se ha traído a esta mesa se ha hecho con la mejor voluntad, el mejor amor, y te agradezco a ti, y lo digo públicamente, por tu ejemplo de vida y por tu capacidad de buscar siempre alternativas a las realidades, no obstante sean difíciles. Mil gracias. Muchas gracias.